Dijimos anteriormente que al entrar al estudio del capítulo 10 de Apocalipsis y parte del capítulo 11, estábamos en lo que es un interludio, o sea, un paréntesis entre lo que es el juicio de la sexta trompeta y luego vendrá el juicio de la séptima trompeta. Así que en el capítulo 11, que es el que ahora estaremos estudiando, veremos cómo en un futuro va a haber de nuevo un templo construido allá en Jerusalén, algo que actualmente no existe, y también podremos estudiar cómo Dios no cesa de dar la oportunidad a las personas para que crean en el Señor Jesucristo, y esto lo hace a través de dos testigos que estarán durante un periodo de alrededor de 3 años y medio compartiendo el Evangelio a toda esa humanidad rebelde. Así que entramos al estudio del capítulo 11 de los versículos 1 al 14. Vamos a dar inicio entonces, nos toca el capítulo número 11 de Apocalipsis. Si ustedes se recordarán, tenemos como quien dice un paréntesis o lo que se podría llamar un interludio que va a estar entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Ese interludio abarca capítulo 10, capítulo 11 del 1 al 14. La semana pasada vimos el capítulo 10 y ahora estamos entrando al capítulo 11 al 14. De manera interesante, con lo que hemos ido avanzando, en este capítulo encontré algo diferente porque al estar consultando distintas fuentes, tanto escritas como oyendo a otros expositores, encontré una diversidad de opiniones en este capítulo y tenemos que recordar algo que vimos al inicio, ¿verdad? Se recuerdan que en el abordaje de interpretación hay distintos sistemas de interpretación. En su momento estudiamos el sistema alegórico y es aquel en el que mira en la Biblia un significado más allá del que naturalmente uno puede ver al estar leyendo. El problema del sistema alegórico es que obviamente pueden haber tantas interpretaciones como estudiosos de la Biblia haya. Y en este capítulo, pues encontré que hay diversas opiniones. Vamos a ir estudiando por lo menos la que estamos más de acuerdo a la iglesia que somos, y vamos a dar algunos toques de lo que otros opinan. Así que vamos a iniciar con el versículo 1. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Bueno, si ustedes se fijan, aquí está dando la instrucción de levantarse para a Juan. Se le dice que con una caña que se le fue dada, que haga estas medidas del templo de Dios, el altar y a los que en él adoran. Uno de los escritores dice que estas cañas se daban en las orillas del río Jordán y podían tener distintas longitudes y que eran livianas y por eso eran utilizadas para tomar medidas. Aquí encontramos que algunos dan interpretaciones variadas, por ejemplo, los que ven acá un significado más allá de lo que dice el versículo, algunos comparan que el templo de Dios y el altar se está refiriendo a la iglesia, y donde dice a los que en él adoran, se refiere pues a los cristianos. Sin embargo, la otra postura es la que dice, bueno, leámoslo tal como está el pasaje, entendiéndolo literalmente, a menos de que el pasaje nos diga que está utilizando una figura de lenguaje. Así que siguiendo esta manera, nos podemos preguntar algo. Dice aquí que se le pide a Juan que mida el templo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál templo? Porque si ustedes se recordarán, en Jerusalén, al menos actualmente, no hay ningún templo. El último templo que hubo fue destruido en el año 70 de nuestra era por el general romano que se llamaba Tito, ¿verdad? Hijo de Vespasiano. En el año 70, por una revuelta que había de judíos, llegó este general con sus tropas y de una vez destruyeron la ciudad de Jerusalén y desarmaron ese templo. Ahora,
vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los templos que se han construido. Si ustedes se recordarán, en el tiempo de Moisés, por instrucciones de Dios, se hizo lo que se llamaba el tabernáculo. Era una especie de tienda grande, por supuesto, hecha con pieles y otras telas y una serie de materiales que Dios le dio el diseño. Y en ese tabernáculo era donde estaba el arca del pacto con todos los componentes que tenían que tener. Sin embargo, ya en los tiempos del rey David, y después de todo el tiempo de conquista del territorio y de fortalecimiento del reino, ¿verdad? Dios le dijo, mira, sé que tú tienes la buena intención de construir un lugar, pero pues debido a que tú eres un hombre de guerra, no quiero que tú lo hagas. Si alguien va a construir un templo, va a ser tu hijo Salomón. Y de hecho, pues se le llama así a ese templo, el templo de Salomón, porque fue él el primero que lo construyó. Aquí pues hay un pequeño diseño que más o menos ilustra cómo era el templo. Aquí, por ejemplo, ustedes se recuerdan que se menciona de un lugar santísimo. Ahí era donde estaba el arca, ¿verdad? En este lugar era donde una vez al año podía entrar el sacerdote para poder hacer el acto del sacrificio, la expiación por los pecados del pueblo. Y aquí había una cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Aquí era donde usualmente hacían sus actividades el sacerdote y otros que lo asistían. Bueno, y aquí más o menos esto es basado, pues algunos artistas que pueden hacer, están ubicando aquí el lugar santo, y este era el lugar santísimo, y esta era ya la parte exterior, ¿verdad? Este templo fue construido alrededor del año 960, digamos casi 1000 años antes de Jesucristo, y fue destruido cuando Nabucodonosor del Imperio Babilonio llegó a este territorio después de varias acechanzas que tuvieron. En el año 587 antes de Cristo es destruido el templo que había construido Salomón, y recordarán que el reino del sur es llevado cautivo a Babilonia. Ya años antes el reino del norte había sido llevado cautivo por los asirios. Así que en este momento pues queda, digamos, sin habitantes. Obviamente dejan algunos, usualmente a la gente más desposeída los dejaban, pero de ahí la mayoría de la gente fue llevada cautiva, y por las instrucciones de Dios este cautiverio duró 70 años. Al terminar ese cautiverio, entonces surge la autorización para que puedan regresar los judíos a su territorio original, ahí a la zona donde actualmente existe Israel, y bajo el liderazgo de Zorobabel, alrededor del año 515, es reconstruido o construido nuevamente el segundo templo, ¿verdad? Este segundo templo, es donde están trabajando Zorobabel y está acompañado en la misma época de Esdras, de Nehemías, ¿verdad? Bueno, años después hubo algunas invasiones de algunas otras culturas en la zona de Israel, en ese periodo que se llama el periodo del silencio, que es desde que se escribe el último libro del Antiguo Testamento hasta la venida de Jesucristo. Pasaron como 400 años. En ese periodo de 400 años no hubo una actividad profética a través de que Dios enviara a hombres a profetizar, tampoco hubo revelación de su palabra, por eso se le llaman 400 años de silencio. Ya llegando a la época que Cristo viene, estaba gobernando un hombre que no era judío, era de otra cultura, pero los romanos le habían autorizado a hacerse cargo de la zona donde estaba Israel, llamado Herodes el Grande. Y Herodes el Grande fue el que hizo un remozamiento y ampliación del templo del tiempo de Zorobabel, y lo agrandó y le puso más áreas y todo lo demás. Este templo ampliado por Herodes es el templo a donde Jesús, se nos dice en los evangelios, que llegó cuando visitó Jerusalén. Este templo llamado segundo templo, les aclaro, algunos dicen que el segundo es Zorobabel, y a las ampliaciones que le hizo Herodes le llaman el tercero, pero técnicamente es el mismo. Así que por eso este segundo templo es destruido en el año 70. Y desde el año 70 después de Cristo
no hay templo en Jerusalén. Así que actualmente, esta es una foto ahí de Jerusalén. Si ustedes ven, vamos a usar nuestro ilustrador acá, este sector de aquí es donde originalmente estaba el templo en Jerusalén. Ahora resulta que actualmente lo que hay allí es una mezquita. Esto que ustedes ven aquí es la mezquita que se llama Cúpula de la Roca, ¿verdad? Y está en esa zona donde originalmente estaba el templo de los judíos. La tradición musulmana dice que Mahoma ascendió al cielo desde ese lugar y como aparece aquí en su lado derecho, se considera el segundo lugar más sagrado de los musulmanes, solamente después de la Meca, que queda en Arabia Saudita. Así que, ¿qué sucede entonces? Bueno, implica que si lo que dice aquí Apocalipsis, en el Apocalipsis 11, que acabamos de leer, que se le dice a Juan que tome medidas en un templo, entonces eso implica que el templo va a ser construido de nuevo, a futuro. Ahora ya se imaginan la situación difícil que hay, porque si lo que actualmente hay es una mezquita de los musulmanes, ¿cómo va a ser posible? Ahí es donde Dios es el especialista. Porque para nosotros, ¿cómo va a ser? Imagínense que los judíos quisieran construir ahorita un templo, se desata una guerra espantosa de toda la comunidad musulmana. Son alrededor de 1.000 millones de musulmanes, ¿verdad? Sin embargo, aquí en la Biblia, Apocalipsis dice que habrá un templo donde se habrán medidas. Ahora, algunos podrían decir, bueno, pero ¿qué otro apoyo tenemos de que va a haber un templo en el futuro? Bueno, le voy a dar unos pasajes. Dice, en este tercer templo, es el que estamos hablando, que es futuro, ahorita no existe, ¿qué va a pasar ahí? Hay algunos pasajes que nos hablan de ciertos hechos que se van a dar en ese templo futuro. En Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, lean, oigan lo que dice. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses referente a la segunda venida de Jesucristo. Y entonces le dice, bueno, antes de que él venga, se tiene que dar esto, que venga esta apostasía y que se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Y continúa el pasaje. Y este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que se sentará, ahí vean esa referencia, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ok, en el tiempo que Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, todavía estaba el templo en Jerusalén. Pero como les digo, después del año 70, ese templo quedó destruido. Cuando Juan escribe Apocalipsis, ya no había templo en Jerusalén. Así que lo que dice este pasaje, obviamente, es para el futuro. Luego tenemos otra cita en Daniel. En Daniel, capítulo 12, versículo 11, dice, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Muy bien, fíjense que hablando de esta abominación desoladora, el mismo Señor Jesucristo, allá en Mateo 24 hace esta referencia y en la siguiente cita que está aquí, dice, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, en este templo futuro es donde tanto Daniel como Jesucristo, refiriéndose a lo que había escrito Daniel, hablan de que va a darse un evento que se llama abominación desoladora. Ya en Pablo nos dijo que el anticristo va a pretender ser reconocido como Dios entrando ahí al templo. Entonces, eso es lo que se va a dar en el tiempo futuro. Así que consideramos que van a construir nuevamente el templo. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer esa situación tan tensa para resolverla? No lo sabemos. Algunos piensan que va a mediar el anticristo para favorecer que se pueda reconstruir ese templo. Y por eso es que a la mitad
de la semana 70, de la última semana de 7 años, el mismo anticristo viola este acuerdo y es cuando se va a meter al templo y quiere ser reconocido como Dios. Bueno, iremos estudiando esto más adelante. Una cosa más, el acto de medir el templo y el altar indica que es posesión de Dios. El pasaje dice que también se mida a los que ahí están adorando. Algunos de los intérpretes consideran que va a haber una comunidad de judíos creyentes a futuro y que esta comunidad es posiblemente esta comunidad de creyentes. Algunos indican que van a ser una comunidad de creyentes al estilo del judaísmo antiguo, en donde en este templo todavía van a estar haciendo sacrificios como los que se hacían antes, y otros opinan que van a ser ya judíos creyentes en el Mesías, pero bueno, cualquiera de los dos aspectos, ahí se refiere a las personas que están en este templo. Luego indica el versículo 2, y deja aparte el atrio de afuera del templo, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Estos 42 meses son 3 años y medio o los 1200 y pico días que hemos mencionado, es el mismo tiempo. Solo una nota, los meses que se utilizan aquí dentro de la tradición judía son meses de 30 días, así que cuando ustedes vean esto, ahí les hacen clic las matemáticas. Muy bien, ¿qué quiere decir esto que dice el versículo 2? Dice, el patio exterior y Jerusalén estarán bajo el control de los gentiles por 3 años y medio. Jesucristo en Lucas 21:24b hizo referencia a esto también. Ahí dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Así que lo que está diciendo Juan aquí, también Jesús allá en Lucas 21 ya había hablado de ese hecho futuro, que Jerusalén va a estar dominada por los que no son judíos durante esa época final. Vamos a entrar ahora al versículo 3. En el versículo 3 se nos introducen a dos personas llamados los dos testigos, pero yo voy a compartir con ustedes unos pasajes del Antiguo Testamento que van a hablar de cómo Dios ha trabajado tanto con Israel, pues con todo el reino, en este sentido de enviando testigos, profetas. Vamos a ver, Dios y sus testigos. Esta cita es de el segundo libro de Reyes 17:13. Dice, el Señor advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que mandé a sus padres y que les envié por medio de mis siervos, los profetas. De nuevo, lo que estamos viendo aquí es la acción de Dios para corregir el caminar de su pueblo y les enviaba profetas para hacerlos volver, dice ahí, vuélvanse de sus malos caminos. Vamos a ver otra cita en segundo de Crónicas 36:15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, eran los profetas, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cuántas veces Dios estuvo hablando al pueblo que cambiara su manera de vivir y no hacían caso? Por eso es que mencionamos que en un momento dado Israel, o reino del norte, la disciplina de Dios le llegó, se acabó ya toda esa paciencia y misericordia y fueron conquistados por los asirios y llevados cautivos y quedaron desparramados por muchos lugares. Y después la necedad de la parte del reino del sur de Judá llegó al colmo y sucedió lo mismo. Aquí lo podemos ver. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esa cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Aquí es donde viene la invasión de los babilonios con Nabucodonosor
y es llevado cautivo a Judá. Bueno, Dios ha hecho esto por toda la historia y aquí en Apocalipsis está en ese mismo espíritu. Dice Dios, yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos 1260 días son el equivalente a las semanas que acabamos de ver o a los 3 años y medio. Es el mismo tiempo. Bueno, veamos aquí en este pasaje. Dentro de las distintas maneras de interpretarlo, hay algunos que dicen que esto no es literal, que este pasaje no está hablando de 2 testigos como 2 personas, sino que es simbólico. Entonces dicen que estos 2 testigos lo que simbolizan es a la iglesia y es la iglesia la que va a estar compartiendo, evangelizando durante este periodo de tiempo. Bueno, yo estoy por el lado de considerar que son 2 personas, que son 2 testigos, y esa línea de interpretación vamos a seguir aquí. Vamos a ver algunos aspectos. Dice, el pasaje dice, los 2 testigos míos. Si ustedes revisan, voy a regresar, el pasaje en la Reina Valera dice, yo mandaré a mis 2 testigos, pero una traducción más literal, de donde viene el origen de esta traducción, sería los 2 testigos. Ahora, tienen un artículo definido, por eso puse entre comillas los. Cuando dice los 2 testigos, está transmitiendo la idea de que son 2 personas específicas, 2 personas definidas que Dios tiene para este ministerio. Y por supuesto, si ustedes leyeran y vieran mensajes, a veces se toma un montón de tiempo en esta parte, porque la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos 2 testigos? Y el texto, como estamos viendo y vamos a ver en los siguientes versículos, el texto no dice quiénes son esos 2 testigos. Pongo aquí especulación o teorías. Muchos autores han tratado de ver quiénes podrían ser. Han dicho que podría ser Enoc, que podría ser Moisés, que podría ser Elías, y para cada uno de ellos hay una serie de argumentos o de pasajes bíblicos en donde buscan apoyar quiénes son. Sin embargo, no vamos a entrar en esta discusión, por lo menos esta noche, porque yo creo que más importante de quiénes son, lo que importa es qué es lo que harán. Y eso es lo que estamos viendo aquí en estos versículos. Dice que son testigos. Testigo viene de la palabra que está aquí, que se llama martus, o el verbo martureo, y originalmente nosotros hablamos de un mártir refiriéndonos así como Esteban, que murió por su fe, murió apedrado allá al inicio de la iglesia cristiana, pero en realidad dice, y hablamos de que un mártir es el que da su vida por una causa, pero en realidad la palabra, su origen es ser testigo. Ahora, el diccionario de la lengua española dice que un testigo es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua. Así que estos 2 testigos lo que van a hacer es dar testimonio. El pasaje dice que van a profetizar y hablábamos la semana pasada que profetizar, por un lado, puede hablar de comunicar eventos que van a ser futuros, pero por otro lado, profetizar también tiene que ver con hablar el mensaje de Dios para el ser humano, ya sea el pueblo de Israel, para la iglesia, para la humanidad, transmitir la voluntad de Dios. Como les enseñé en los pasajes del Antiguo Testamento, era un mensaje que Dios le decía al pueblo, vuélvanse de sus malos caminos. Estos testigos van a hacer un mensaje similar, diciéndole a la humanidad, vuélvanse, arrepiéntanse de sus malos caminos y crean en Cristo. Profetizarán, compartirán el evangelio. Dice que vienen vestidos de silicio. El estar vestido de silicio eran unas vestiduras de color negro hechas de pelo de cabra, obviamente de cabras negras, y lo que comunicaban era una señal del arrepentimiento que necesitan los que escuchan con su mensaje. O sea, el ir vestidos así ya están transmitiendo ese mensaje que es un llamado al arrepentimiento. ¿Cuánto va a durar el ministerio de estos 2 testigos? 3 años y medio, los 1260 días. Ellos, dice el versículo 4, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Bueno, a este respecto también hay una diversidad de interpretaciones. Algunos afirman que con esto está diciendo que se refiere a la iglesia. Y recuérdense que nosotros, por lo menos lo que hemos enseñado,
es que en este periodo, los 7 años finales de la tribulación, la iglesia no está presente porque la iglesia fue arrebatada antes de que empezara la gran tribulación. Pero hay algunos otros dentro de la corriente evangélica, son creyentes, por supuesto, que no consideran que así es lo que dice la Biblia y entonces creen que la iglesia va a estar aquí en este tiempo. Entonces dicen que estos dos testigos representan a la iglesia y por eso es que interpretan que los olivos y los candeleros, como se recuerdan que en Apocalipsis 1 se nos dice que los candeleros son las 7 iglesias, entonces ellos dicen que esto se está refiriendo a las iglesias. Y de manera curiosa, oyendo a un pastor, él dice que de las 7 iglesias, se recuerdan, hubo 2 a las cuales el Señor no les llamó la atención. Dice, esas son las 2 iglesias fieles. Por eso es que son 2 candeleros, pero en realidad representan a toda la iglesia. Aclaro, no, yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, solo se las menciono porque pueden escucharla o leerla de pronto. Ok, ¿qué entendemos por esto de los 2 olivos y los 2 candeleros? Esto refleja de alguna manera algo que podemos encontrar en Zacarías capítulo 4. Dice, y me preguntó, y está hablando con un ángel, ¿qué ves? Yo respondí, dice Zacarías, he aquí veo un candelabro hecho todo de oro, con un depósito encima, y en la parte superior del candelabro están sus 7 lámparas con sus 7 conductos para las mechas. Sobre él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Bueno, esta imagen que vemos aquí en Apocalipsis se parece a lo que aparece aquí en Zacarías y hay manera de entenderlo para entender a qué se refiere con los olivos y los candeleros, ¿verdad? Continuando ahí con Zacarías, el ángel le preguntó, ¿qué son los olivos? Entonces dice, me explicó el ángel diciendo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que entonces derivamos de esta enseñanza entender que el ministerio de los 2 testigos será realizado en el poder del Espíritu Santo. Ok, esto es el significado de los olivos. Se recuerda que el aceite se utilizaba para producir luz en las lámparas, ¿verdad? El aceite que salía de los olivos, el aceite de oliva, ese aceite era usado para producir luz. Así que lo que entendemos acá con esta comparación de los 2 testigos es que su ministerio va a ser realizado en el poder del Espíritu Santo para que, como los candeleros, dice, alumbren con la luz del evangelio a la humanidad sumida en la oscuridad. Así que el que sea esta imagen que estamos viendo de los candeleros y los olivos tiene que ver con eso. Van a actuar bajo el poder del Espíritu Santo para iluminar con la luz del evangelio. El versículo 5 dice, si alguien les quiere dañar a los 2 testigos, dice, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiere hacer daño, tiene que morir de esa manera. Bueno, ¿cómo entendemos esto? ¿Hay algunas referencias al fuego en el Antiguo Testamento? Sí, también algo en el Nuevo. Aquí vamos a ver un par de pasajes. Cuando uno de los reyes andaba queriendo hablar con Elías, no acaba, eso ya había sucedido, pero fue Ocosías, mandó a llamar a Elías y se nos dice que llegó un oficial con otros acompañantes y es donde aparece este pasaje, Segundo de Reyes 1:10. Elías respondió y dijo al jefe de 50, era un jefe con 50 subordinados, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él con sus 50. Si ustedes se van a Segundo de Reyes, van a encontrar que esta escena se repite por segunda vez. Llega un segundo jefe con el mismo diálogo y los consume el fuego. Y cuando llega el tercero, ese llega humilde de una manera muy sumisa y se presenta de otra manera con el profeta y entonces la historia cambia. Pero aquí tenemos una referencia a que haya fuego que viene y que consuma a las personas. Ahora ustedes se recordarán, en el Nuevo Testamento tenemos a los hermanos Juan y Jacobo.
Su apodo era los Boanerges porque tenían un carácter así bien encendido. En esta escena, Jesús va de regreso a Jerusalén por una ciudad de Samaria donde no los quieren recibir, porque eran precisamente judíos y los samaritanos no se van con ellos. Entonces, como no los reciben, aquí está el versículo. Dice, al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Él, o sea, Jesucristo, se dio vuelta y los reprendió. Por supuesto, aquí estoy usando dos ejemplos relacionados con el fuego, uno con Elías y el otro acá con nuestros discípulos. Por supuesto, no pasó porque Jesús no venía en ese momento a ejecutar los juicios de Dios, sino fue en un tiempo de gracia donde Él vino a dar su vida por nosotros. Bueno, los dos testigos estarán dotados de poder sobrenatural, ya sea que literalmente salga fuego de su boca, o sea, Dios puede hacer eso, ¿verdad? Aunque yo más me inclino a lo segundo, o que pidan que el mismo, o sea, el fuego, descienda de parte de Dios, consumiendo a todo aquel que quiera hacerles daño. En pocas palabras, estos dos testigos van a tener un poder extraordinario dado por Dios y van a ser protegidos por Dios para que no les pase nada. Y como leímos, y cualquiera que quiera hacerles daño, recibirán ellos mismos de regreso ese daño. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo 6? Ellos tienen poder, los dos testigos, para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, cuando ustedes ven este versículo, entenderán por qué algunos creen que estos dos testigos creen que son Elías y que son Moisés. Porque si ustedes se fijan acá en este pasaje, nos está diciendo, vamos a usar la lucecita, dice que tenían el poder para que no caiga lluvia, ¿verdad? ¿Y qué profeta tenemos en el Antiguo Testamento que oró y dejó de llover? Pues fue Elías. Entonces, por eso algunos creen que fue Elías. Y también creen que fue Elías porque recordarán que Elías no experimentó la muerte, sino fue llevado por un carro y llevado por Dios. Entonces creen que por eso es Elías. Aparte que hay profecía que dice que Elías vendría antes de que retorne el Mesías. Y por otro lado, en la segunda parte del pasaje donde dice que tienen poder para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, eso les hace recordar a Moisés allá con las plagas que hubo en el tiempo de liberación del pueblo delante de Faraón. Entonces, por eso hay algunos comentaristas que creen que son Elías y Moisés. Y otros, como mencioné a Enoc, porque como Enoc también se nos dice que no experimentó la muerte, igual que Elías, entonces algunos creen que son Enoc y Elías. Pero de nuevo, aquí lo importante no es quiénes son, sino qué hacen. Tienen la capacidad de traer estas disciplinas o juicios sobre la humanidad. Vamos a ver por qué razón. Fíjense, dice que durante los días de su profecía, o sea, ellos van a poder ejecutar todo esto que consiste en que haya sequía, que las aguas se conviertan en sangre o que haya plagas. Eso va a poder suceder durante los 3 años y medio que van a ejercer su ministerio. Y además, agrega el mismo versículo, que lo van a poder hacer cuantas veces quieran. O sea que estos actos de juicio pueden ser repetitivos durante todo ese periodo de tiempo en múltiples ocasiones. Ahora, ¿por qué estos dos testigos, si dijimos que vienen a proclamar el evangelio, cómo es que también tienen esta capacidad de ejecutar este tipo de juicios sobre la humanidad? Bueno, ahí al final dice, ¿y por qué? Bueno, sencillo, por la dureza de corazón de los que no se arrepienten. Ustedes saben que todos estos hechos de juicio se dan para culminar, para invitar a la gente que cambie de actitud, que se arrepientan. Como no se arrepienten, pues vienen estos castigos de parte de Dios para tocar la dureza de los corazones, pero el ser humano necio se resiste y no se arrepiente. Por eso es que sufren esto.
Cuando hayan concluido su testimonio, dice el versículo 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Aquí quiero resaltar esto. Cuando hayan concluido su testimonio. Fíjense que estaban dotados de poderes sobrenaturales y no los podían frenar, no los podían matar a los dos testigos. Sin embargo, aquí Juan escribe, dice, pero cuando hayan concluido su testimonio, esto es la vida y obra de los siervos de Dios, no sucede al azar. Ojo, voy a repetirlo de nuevo. La vida y obra de los siervos de Dios no sucede al azar. Todo sucede según el plan del Creador. Lo que quiero remarcar aquí es que nosotros a veces, pues leemos esto y decimos, la pobres murieron. Y se recordarán en los hechos que Jacobo, precisamente el que acabamos de ver, que con su hermano pidieron que cayera fuego del cielo, ¿verdad? Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles, él murió al inicio de la iglesia cristiana, lo mandó a matar Herodes, ¿verdad? ¿Quién más? Esteban. Esteban está en los albores de la iglesia cristiana y murió apedreado. Entonces, se murieron rápido, ¿verdad? Y luego Pablo, cuenta la tradición que fue muerto degollado, Pedro crucificado de cabeza y casi todos los apóstoles sufrieron el martirio, murieron por su testimonio. Pero quiero remarcar esto, que eso no pasó por casualidad, no fue mala suerte. Ay, pobrecito, no pudieron seguir sirviendo a Dios. Como dice aquí en esta sección, cuando hayan concluido su testimonio. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos y a algunos Él se los va a llevar antes, a otros les deja más tiempo y a otros llegarán a la vejez, como le pasó a Juan, 90 y pico de años en la isla de Patmos y todavía sirviendo al Señor, escribiendo el libro de Apocalipsis. Pero quiero remarcar esto, nuestras vidas están en las manos de Dios cuando nosotros lo estamos sirviendo y el término de nuestras vidas lo tiene fijado Dios. No va a pasar nada por la casualidad, no por la mala suerte, nada. Si el Señor nos lleva de un ataque cardíaco, si nos lleva por COVID-19, un accidente, lo que sea, eso no ocurrió porque así nomás. Dios tiene su plan. Y eso lo que nos invita es a descansar en Él, que nuestra vida está en sus manos. Punto. Siguiente parte, dice, la bestia que sube del abismo. Apunta a que es el anticristo, cuyo origen es demoníaco. Del anticristo vamos a ver en los capítulos más adelante. ¿Qué hace este fulano? Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero que quede claro, esto será sí y solo sí, porque Dios lo permite. No porque el anticristo sea la gran cosa, es porque Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque sus testigos habían cumplido ya su ministerio. Ahora bien, después de que el anticristo mata a estos dos testigos, no será extraño que aumente su popularidad delante del mundo incrédulo. ¿Y qué pasa con estos dos testigos? Dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Ahora vean aquí qué interesante, que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto. Aquí nos está diciendo que es simbólicamente se le llama Sodoma y Egipto. ¿Dónde van a estar estos cadáveres? En la plaza de la gran ciudad. Termina el versículo diciendo, donde también fue crucificado el Señor. Así que, si nos preguntamos, ¿a qué ciudad se refiere? Pues es a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pasaje nos dice que fue donde nuestro Señor fue crucificado. Así que ahí no hay duda, no hay nada que espiritualizar ni alegorizar. Ahora, sí dice aquí el pasaje que simbólicamente o en sentido espiritual, habla que se refiere a Jerusalén como Sodoma o como Egipto. ¿Y cuál es la comparación? Bueno, en ese tiempo Jerusalén, con todos los gentiles que estaban ahí, ¿cuál era su característica? Como Sodoma, vivían degradación moral y como Egipto se caracterizaban por la opresión humana que se vivía. En ese sentido es la comparación que se hace de la ciudad de Jerusalén a futuro. Se nos dice que estos cadáveres van a estar
por 3 días y medio ahí en la plaza. Y la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones miran sus cadáveres y no permiten que sus cadáveres sean puestos en sepulcro. O sea, una vez que son derrotados y muertos, dejan los cadáveres ahí en la plaza visibles, ¿verdad? Y no dejan que los sepulten. Ahora, ¿esto por qué? Porque estos cadáveres no permiten que sean sepultados porque la bestia y los moradores de la tierra demuestran de esta manera su victoria, su desprecio y su venganza hacia los dos testigos. Y claro, ustedes se preguntarán, pero por qué la gente los trata de esa manera? ¿Por qué no los quieren? Porque ya se imaginan, estuvieron predicando el evangelio diciendo a la gente, eres pecador. Eso no le gusta a la gente. Tienes que arrepentirte de nuevo. Y luego, y solo Cristo, solo en Él hay salvación. Y la gente con el corazón duro no aceptaba ese mensaje y entonces vinieron ellos y hicieron las obras de que no lloviera, de que hubiera el agua se convirtiera en sangre, de que hubieran plagas. Entonces la gente obviamente estuvo afectada por el ministerio de estos hombres y a través de esto ellos estaban vengando, era gozándose de que por fin había terminado su martirio. Nos dice el versículo 10 que los habitantes de la tierra se gozan sobre ellos y se alegran, a tal punto que se van a enviar regalos unos a otros porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Y ya les dije por qué habían sido un tormento, ¿verdad? Imagínense, dice, habrá gozo ante la muerte de los dos testigos que los atormentaron. ¿Con qué? Con el mensaje del evangelio. Es que el mensaje del evangelio es un tormento para el que no cree en Cristo, porque le están diciendo todo lo contrario a lo que él vive. Le están diciendo, tu vida está mal, tu vida no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque eres pecador y estás separado de Dios. Lo que necesitas es arrepentirte y creer en Cristo como Señor y Salvador personal. Eso hostiga, daña, irrita y molesta al que no cree. Y anoto aquí con eso de que se dieron regalos, ¿verdad? Como una especie de antinavidad. Si hoy la costumbre es que para celebrar la Navidad se dan regalos, ahí al haber eliminado esos dos testigos, como se volvió fiesta, que hasta regalos se dieron unos a otros. Hay un pequeño paréntesis donde dice, aquí que puse, es que cae mal. Esto solo es una pequeña anécdota con mis compañeros de la universidad, cuando usualmente un evangélico en mis días de juventud se alejaban de la actividad social por distinguirse, pues, de que no hacían cosas como hacían los demás. Yo tomé otra actitud, yo iba con mis compañeros a la celebración de fin de año o lo que sea, al restaurante y todo, y participaba con ellos. Lo único que no hacía lo que ellos hacían. Pero entonces una vez una chica me dijo esto, es que cae mal, ¿qué cae mal? Es que yo sé que tú tienes otra creencia y que participas con nosotros, pero como no haces lo que nosotros hacemos, eso causa incomodidad. Así me lo dijo. Imagínate, nosotros nos echamos los tragos y empezamos a hacer clavos y tú estás sobrio y entonces uno hace el ridículo, entonces cae mal gente como vos que es diferente. Ahora, eso era algo tan sencillo, ¿verdad? En ese aspecto, ya se imaginan que eso nos pasa en la sociedad en general. Cuando nuestro modo de vida es diferente, por así decirlo, podemos llegar a caer mal. ¿Por qué? Porque nuestro modo de vida, de caminar en Cristo, les afecta a ellos porque hace notorio que ellos están caminando en contra de lo que a Dios le agrada. Solo por mencionar ese aspecto. Ya se imaginan el testimonio de esos dos testigos, irritó increíblemente a los seres de la tierra. Después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y un gran temor cayó sobre los que lo veían. Solo imagínense que aquellos que los habían atormentado con la predicación del evangelio y con aquellas plagas, los ven que resucitan. Eso es para que les dé shuká, que dirían por aquí, ¿verdad? Porque se levantan, resucitan, vuelven a la vida. ¿Cómo no iban a tener ese gran temor sobre ellos? ¿Y qué dice el siguiente versículo? Oyeron una gran voz del cielo que les decía a los dos testigos, suban acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. ¿Qué sacamos acá? Esta resurrección es el sello divino
de que lo que fue realizado por los dos testigos fue autoría de Dios mismo. El que resucitaran es lo que dice, lo que estos hicieron fue porque yo quise hacerlo. Y aquí voy a agregar un pasaje que es bien interesante en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos los que no creen en Cristo están muertos en sus delitos y pecados, pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí estamos viendo que los cristianos van a resucitar, como le pasó a estos dos testigos, a disfrutar de la vida eterna en Cristo. Y Pablo decía, por cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, está hablando del cuerpo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Son palabras de victoria porque los creyentes en Cristo tenemos vida eterna y con esa resurrección de esos dos discípulos es nada más una muestra de lo que Dios hará con toda su iglesia. En el rapto resucita a los que han muerto y resucitará a los que crearán también en el tiempo de la tribulación. Y vamos finalizando, dice, en aquella hora se produjo un gran terremoto y cayó la 10ª parte de la ciudad. Murieron por el terremoto 7,000 hombres y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria a Dios del cielo. En el 2013, que fue lo que logré encontrar, en Jerusalén habían 1.700.000 habitantes en lo que se llama la zona metropolitana, la mera ciudad con sus alrededores, y viven alrededor de 7.330 habitantes por kilómetro cuadrado. Auméntelo para nuestros años, un poco más de gente. Terremoto destruye la 10ª parte de la ciudad. Eso se entiende con todas sus casas y todo lo demás. Afortunadamente se nos dice, no muere tanta gente como podría ser, dice que mueren 7,000 hombres, dice 7,000 hombres muertos. Un dato curioso, la traducción hombres en el original viene de esta palabra que es onomata antropón, que quiere decir nombres de hombres, así dice el versículo, mueren 7,000 nombres de hombres. Un autor pregunta, que podría esto indicar que Dios escogió como dice nombres de hombres, escogió a 7,000 fulanos que murieron, porque posiblemente fueron los que con más vehemencia o dedicación estuvieron atacando y detrás de los dos testigos y los elimina con el terremoto. Solo es un dato ahí que les pongo. Bueno, los demás dice, estaban aterrorizados y dieron gloria a Dios del cielo. Ante lo sucedido, dos posibilidades. Algunos dicen que un buen número de estos que vieron esto se arrepintieron y creyeron en Cristo y que por eso dan gloria a Dios. Pero otros estudiosos dicen que esto solo fue un acto superficial sin ningún significado en cuanto a salvación. ¿Qué irá a hacer? Bueno, solo Dios sabe, pero creo que es posible que haya gente que todavía en la misericordia de Dios, en esos tiempos difíciles, todavía pueda arrepentirse. Versículo 14 dice, ha pasado el segundo ay, he aquí el tercer ay, viene pronto. En el 8:13 se nos dice que habían 3 ayes, ay de los que habitan en la tierra. En el 9:12 dice, después de la quinta trompeta, el primer ay ha pasado. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y acá se nos acaba de decir que este es el segundo, ¿verdad? Ha pasado el segundo ay. Según MacArthur, el segundo ay aparece relacionado a la sexta trompeta, afirmando que exegéticamente, qué palabra más elegante, el mismo termina con Apocalipsis 9:21. O sea, como aquí dice que ha pasado el segundo ay, se está refiriendo a cuando termina el juicio de la sexta trompeta con Apocalipsis 9:21, porque lo que vimos aquí, capítulo 10 y 11 al 14, no se está hablando aquí de un juicio, sino es un interludio entre la sexta y séptima trompeta, así que viene el tercer ay. Viene la séptima trompeta con los juicios de las 7 copas, que es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Así que de momento vamos a terminar acá. Al concluir esta sección de Apocalipsis 11 de los versículos 1 al 14, entonces se cierra ese paréntesis que mencionamos y nos preparamos para pasar a la siguiente sección en donde entonces inicia el juicio
de la séptima trompeta. Así que nos veremos en ese próximo estudio.